Mi prometida dijo, cancelo la boda. Estoy enamorada del organizador. Yo le respondí, entiendo. Una hora más tarde, él fue despedido. A las 3 de la madrugada, ambos se presentaron en mi puerta. La mañana comenzó como cualquier otro martes, con Laura sugiriendo que pasáramos por nuestra panadería artesanal favorita a buscar algo de bollería antes del trabajo, una rutina que, en las semanas previas a nuestra boda, se había vuelto muy reconfortante. Debía haber sabido que algo andaba mal cuando insistió en que nos sentáramos en la mesa de la esquina, en lugar de nuestro sitio habitual junto a la ventana, pero yo estaba repasando mentalmente mi lista de tareas para la reconstrucción del motor de un Cessna 172, programada para esa misma tarde. Soy Kyle, 34 años, supervisor de mantenimiento de aviación en el Aeropuerto Internacional de Denver, y siempre he creído en arreglar las cosas bien a la primera. Motores, relaciones, problemas que parecen complicados pero que, por lo general, tienen soluciones sencillas si estás dispuesto a hacer el trabajo. Laura había estado actuando distante durante semanas, alegando el estrés de la boda, pero yo lo había atribuido a su naturaleza perfeccionista y a la presión de coordinar a 127 invitados en solo 19 días. Estaba a la mitad de mi café cuando ella se aclaró la garganta, con ese sonido particular que hacía antes de dar malas noticias. El mismo tono que había usado para decirme que su abuela había muerto, o cuando abolló mi camioneta al salir marcha atrás del garaje. Kyle, necesito decirte algo importante, dijo, mientras sus manos jugueteaban con el anillo de compromiso que había tardado 8 meses en comprar, un corte princesa de 1,2 quilates que captaba la luz de la mañana que se filtraba por las ventanas vintage de la panadería. No puedo casarme contigo el 22 de enero. No puedo casarme contigo, y punto. Las palabras me golpearon como encontrar virutas de metal en el cárter de aceite, inesperado, pero un diagnóstico inmediato de un problema mayor. ¿Qué quieres decir con que no puedes?, pregunté, dejando mi taza con una calma deliberada, activando ya esa mentalidad analítica que también me había servido en situaciones de crisis a 35.000 pies. Estoy enamorada de otra persona, continuó, su voz ganando confianza como si hubiera ensayado este discurso. Es Preston, nuestro coordinador de eventos. Hemos tenido una conexión desde hace casi 3 meses. Preston Kellerman, de Lumenes Catchens LLC. El hombre que había pasado las últimas 11 semanas convenciéndonos de que era el mejor organizador de bodas de Denver. El mismo que había insistido en tener consultas privadas con Laura para unas sesiones de alineación de visión, a las que, misteriosamente, yo nunca fui invitado a asistir, a pesar de pagar la mitad de las facturas. Las llamadas nocturnas sobre emergencias florales, dije, mientras las piezas encajaban con precisión mecánica. Las reuniones de los sábados por la tarde que decías que eran demasiado aburridas para mí. Ese repentino interés en catas de vino en lugares que ya habíamos reservado. Ella asintió, pareciendo casi aliviada de no tener que dar más explicaciones. Él me entiende de maneras que tú nunca lo hiciste, Kyle. Le apasiona la belleza, crear momentos mágicos. Me hace sentir viva y sofisticada, como si mereciera algo más que simplemente estar cómoda. Cómoda. 6 años juntos y me había reducido al cómodo, como un viejo sofá que estaba lista para donar a la caridad. ¿Cuándo empezó esto?, pregunté, sorprendido por lo firme que sonaba mi voz cuando todo dentro de mí se sentía en caída libre. El 3 de noviembre, dijo sin dudar, claramente habiendo anticipado esta pregunta. La noche después de visitar el jardín botánico, llamó por una crisis con la iluminación, y terminamos hablando durante 3 horas sobre arte, viajes y sueños. Ha estado en Marruecos, Kyle. Habla francés. Sabe de regiones vinícolas y puede discutir sobre literatura durante horas. Asentí lentamente, haciendo cálculos mentales rápidos. El 3 de noviembre fue hace exactamente 12 semanas, lo que significaba que su conexión se había estado desarrollando mientras Preston nos cobraba $15,000 por servicios que, aparentemente, incluían seducir a mi prometida durante horas facturables. Entiendo, dije, viendo cómo su rostro registraba sorpresa ante mi respuesta calmada. Encontraste a alguien que te emociona más que yo. Es importante saber eso antes de una boda, no después. ¿No estás enfadado?, preguntó, esperando claramente lágrimas, súplicas o el tipo de confrontación dramática que la haría sentir más justificada en su traición. Estoy decepcionado, respondí honestamente. Pero prefiero saberlo ahora que descubrirlo 5 años después de casados.
Se relajó un poco, probablemente pensando que esto iba más fácil de lo que había planeado. Sabía que al final lo entenderías. Eres práctico en ese sentido. Preston dijo que probablemente tú también te sentirías aliviado, en el fondo, porque nos hemos distanciado. Preston ahora tenía opiniones sobre mis sentimientos, al parecer. Necesito usar el baño, dije, levantándome con los mismos movimientos medidos que usaba al diagnosticar sistemas de aeronaves. Cuando vuelva, podemos discutir la logística. En el estrecho baño de la panadería, saqué mi teléfono e hice 2 llamadas que lo cambiarían todo. Primero, marqué a mi prima Diane en Boulder, que se especializaba en derecho contractual y me había advertido que leyera cada acuerdo con los proveedores con atención. Diane, necesito saber si el hecho de que un proveedor de bodas tenga una aventura con un cliente viola los contratos de trabajo estándar, dije, manteniendo la voz baja. Casi con toda seguridad, respondió de inmediato. La mayoría de las empresas de eventos tienen políticas estrictas antifraternización con los clientes. Si puedes probar una conducta inapropiada, eso suele ser motivo de despido inmediato. Mi segunda llamada fue a Lumenes Catchens LLC, donde le expliqué con calma a la recepcionista que necesitaba hablar con la propietaria, la señora Patricia Donovan, sobre preocupaciones urgentes de conducta con respecto a nuestro coordinador asignado, Preston Kellerman. Haré que le llame en menos de 1 hora, me aseguró la recepcionista, su tono profesional cambiando a uno de preocupación cuando mencioné que involucraba posibles violaciones de contrato. Cuando volví a nuestra mesa, Laura estaba tecleando rápidamente en su teléfono, probablemente actualizando a Preston sobre lo bien que iba la ruptura. Entonces, ¿qué pasa ahora?, pregunté, sentándome de nuevo en mi silla como si estuviéramos discutiendo planes de fin de semana en lugar de la implosión de nuestra relación de 6 años. Voy a empacar algunas cosas y me quedaré con Sofía un tiempo, dijo, refiriéndose a su hermana menor que vivía en Capitol Hill. Pre me está ayudando a ver qué sigue. Ha sido un gran apoyo en este momento difícil. Un gran apoyo. Al hombre se le pagaba por coordinar nuestra boda, en su lugar, había coordinado la destrucción de nuestra relación, pero estaba siendo un gran apoyo. ¿Qué hay de los depósitos?, pregunté. El lugar, la banda, el fotógrafo. Pensé que tal vez podríamos dividir las pérdidas, dijo, pareciendo incómoda por primera vez. Sé que esto es duro para ti económicamente, pero no es culpa de nadie. A veces la gente simplemente se distancia. No es culpa de nadie. Como si se hubiera enamorado por accidente, de la misma manera que alguien podría tomar la salida equivocada en la autopista. Mi teléfono vibró con un mensaje de Diane, acabo de llamar a Lumenes Catchens. Están investigando de inmediato. La cláusula antifraternización está en la página 14 de los contratos de los empleados. Si se demuestra, es despido fulminante por causa justificada. Acompañé a Laura a su coche en el aparcamiento de la panadería, manteniendo la misma actitud de apoyo que, aparentemente, me había hecho tan cómodo y aburrido. Conduce con cuidado, le dije, y lo decía en serio a pesar de todo. Espero que esto funcione como tú quieres. Me miró con algo que podría haber sido arrepentimiento o podría haber sido alivio. Y por un momento, me pregunté si estaba teniendo dudas. Eres un buen hombre, Kyle. Mereces a alguien que aprecie eso. Luego se marchó para empacar sus cosas, completamente inconsciente de que, en aproximadamente 90 minutos, Preston estaría recibiendo la documentación de su despido de su empleador, y su nuevo y mágico romance enfrentaría su primera prueba real antes de que su primer día oficial como pareja hubiera siquiera terminado. La señora Patricia Donovan me llamó a las 11:47 de la mañana. Su voz era tensa, con una furia apenas contenida que me hizo entender por qué Lumenes Catchens había mantenido una reputación impecable durante 12 años en la competitiva industria de bodas de Denver. Señor Mitchell, acabo de terminar de revisar el expediente de Preston Kellerman, y quiero disculparme personalmente por esta violación absolutamente inexcusable de la conducta profesional, dijo, habiendo pasado claramente la mañana en modo de control de daños. Nuestra política antifraternización existe específicamente para prevenir situaciones como esta, y el Sr. Kellerman ha violado tanto su contrato de trabajo como los estándares éticos fundamentales de nuestra empresa. Pude oír papeles barajándose de fondo mientras continuaba, ha sido despedido con efecto inmediato, y nuestro equipo legal está preparando una oferta de acuerdo para demostrar nuestro compromiso de arreglar esto. En 2 horas,
tenía un correo electrónico formal que detallaba su propuesta de resolución, un reembolso completo de nuestra tarifa de coordinador de $15,000, más $9,000 adicionales en daños y perjuicios para cubrir los costos asociados y el sufrimiento emocional. Supeditado a mi acuerdo de no iniciar un litigio ni nombrar públicamente a la empresa en ninguna reseña negativa. $24,000 por mi silencio sobre la conducta de Preston. Más que justo, considerando que de todos modos había planeado manejar esto discretamente. La tarde se convirtió en un ejercicio metódico de deshacer una vida que había pasado meses construyendo. Cada llamada telefónica revelaba cuán a fondo Preston había contaminado lo que debería haber sido nuestra celebración. La coordinadora del Jardín Botánico de Denver, Margaret Chen, expresó una genuina simpatía cuando le expliqué la situación y se ofreció a devolver el 60% de nuestro depósito de $4,200, citando circunstancias extraordinarias fuera del control del cliente. El cuarteto de jazz se quedó con su anticipo de $1,800, que su contrato establecía claramente como no reembolsable independientemente del motivo de la cancelación, aunque el líder de la banda me ofreció torpemente tocar en mi próxima boda con un descuento si les avisaba con 2 años de antelación. Sarah Williams, nuestra diseñadora de pasteles y ex colega de mi época en Rocky Mountain Aviation, me devolvió cada céntimo de nuestro pago de $1,100 después de que le conté la verdad, añadiendo que nunca había confiado en ese organizador de eventos tan adulador y que se había preguntado por qué Laura insistía en catas privadas sin mí. A las 4:30 de la tarde, había actualizado mi estado de Facebook con una publicación cuidadosamente elaborada: boda cancelada. Laura encontró a su verdadera pareja. Si alguien necesita una suite de luna de miel prepagada en el Hotel Oxford para el 22 de enero, avíseme. Incluye servicio de champán y vistas a la montaña. No etiqueté a nadie en específico, pero en 30 minutos, 17 personas habían comentado con variaciones de ¿qué pasó? Y ¿estás bien? Para la noche, la historia completa circulaba por nuestro círculo social con una eficiencia impresionante, particularmente entre amigos que recordaban la agresiva autopromoción de Preston en nuestra fiesta de compromiso 6 meses antes, donde de alguna manera se las había arreglado para repartir tarjetas de visita mientras hacía un brindis sobre el amor conquistando todos los obstáculos. Mientras tanto, Preston estaba descubriendo que el contrato de arrendamiento de su apartamento corporativo estaba ligado a su situación laboral, lo que le obligaba a desalojarlo en 72 horas, y que su vehículo de empresa, un Audi Q5 plateado que usaba para impresionar a los clientes, debía ser devuelto a Lumen Catchens antes del cierre del jueves. Más devastador fue el veto profesional que se extendía por la interconectada comunidad de planificación de eventos de Denver, donde la reputación de la señora Donovan tenía suficiente peso como para acabar efectivamente con su carrera con unas pocas llamadas telefónicas estratégicas a empresas de la competencia. Laura me llamó el miércoles por la noche, pero en lugar de la disculpa arrepentida que podría haber esperado, su voz crepitaba con indignación y acusación. Maldito vengativo, siseó sin preámbulos. Preston perdió su trabajo, su apartamento, todo por tu mezquina venganza. No podías simplemente dejarnos ser felices, ¿verdad? Estaba sentado en mi cocina, comiendo sobras de comida china y revisando los papeles del acuerdo que Diane me había recomendado firmar, cuando sus palabras me golpearon con su asombrosa falta de autoconciencia. Preston perdió su trabajo porque violó su contrato laboral al tener una aventura con una clienta, respondí con calma. Yo no le obligué a hacer eso. Usaste su carrera como un arma contra nuestra conexión auténtica, continuó, su voz subiendo de tono. Es un buen hombre que cometió un error, y tú has destruido todo su futuro porque tu ego no pudo soportar ser rechazado. Conexión auténtica. Un error. 3 meses de mentiras, manipulación y mala conducta profesional reducidos a eufemismos románticos que, de alguna manera, me convertían en el villano por exponer la verdad. Laura, él estaba facturando a otros clientes mientras te escribía mensajes románticos durante horas de trabajo. Usó su posición profesional para seducirte mientras yo le pagaba por coordinar nuestra boda. Eso no es un error. Es un patrón de engaño deliberado. Se quedó en silencio por un largo momento, probablemente procesando el hecho de que yo sabía más detalles sobre su aventura de los que ella se había dado cuenta de que podía descubrir. No planeamos que esto sucediera, dijo finalmente, su tono cambiando hacia algo que podría haber sido defensa o podría haber sido culpa. Simplemente se desarrolló de forma natural con el tiempo. Nada se desarrolla, de forma natural,
Cuando a una persona se le paga por prestar servicios profesionales a una pareja y elige perseguir románticamente a la mitad de esa pareja, repliqué. Eso se llama conflicto de intereses, y es exactamente por eso que las empresas tienen políticas en contra. La llamada terminó con ella colgándome, no sin antes lanzar una última acusación que reveló cuán completamente Preston había reformulado su situación. Dijo que siempre has sido controlador y posesivo, y ahora veo que tenía razón. Esto no es amor, Kyle. Es posesión. Me quedé mirando mi teléfono durante varios minutos después de que la línea se cortara, maravillado de cómo Preston se las había arreglado para posicionarse como la víctima de mi supuesto comportamiento controlador y, al mismo tiempo, como el héroe que rescataba a Laura de mi influencia opresiva. Todo mientras cobraba por servicios que estaba saboteando activamente a través de su conquista de mi prometida. El jueves por la mañana, a las 6:45 de la mañana, mi timbre ring sonó con el sonido familiar que usualmente significaba entregas de paquetes, pero la cámara reveló a Laura de pie en mi porche delantero, flanqueada por dos mujeres que reconocí de inmediato, su hermana menor, Sophie, y su madre, Carol, ambas con expresiones que sugerían que habían venido preparadas para la batalla. Abrí la puerta pero mantuve la cadena de seguridad puesta, creando un espacio lo suficientemente ancho para conversar mientras mantenía una barrera física que se sentía cada vez más necesaria, dada la creciente hostilidad de Laura desde el despido de Preston. Kyle, tenemos que hablar, anunció Carol con el tono autoritario que había perfeccionado durante 30 años como directora de instituto. Esta situación se ha ido completamente de las manos, y necesitas arreglarla de inmediato. Sophie dio un paso adelante, su voz afilada por la acusación. Laura nos dijo que le mentiste a la empresa de Preston y conseguiste que lo despidieran sin motivo. Eso es acoso, Kyle. No puedes destruir la carrera de alguien porque estás herido. Miré a Laura, que estaba ligeramente detrás de sus refuerzos, con los brazos cruzados y una expresión defensiva de alguien que claramente había editado la verdad al explicar la situación a su familia. ¿Les contaste sobre la aventura de 3 meses?, pregunté directamente. Mencionaste que Preston violó su contrato de trabajo al iniciar una relación romántica con una clienta mientras nos facturaba por los servicios de coordinación de la boda. La expresión de Carol cambió ligeramente, la primera grieta en su semblante confiado. Laura dijo que ustedes se habían distanciado y que ella desarrolló sentimientos por otra persona. No dijo nada sobre ninguna conducta profesional inapropiada. Porque no la hubo, interrumpió Laura rápidamente. Preston y yo conectamos emocionalmente primero. La relación profesional estaba separada de nuestros sentimientos personales. Saqué mi teléfono y les mostré la aplicación de grabación que había activado antes de abrir la puerta, una precaución que Diane había sugerido dado el comportamiento cada vez más errático de Laura. Colorado es un estado de consentimiento unilateral, expliqué con calma. Puedo grabar legalmente esta conversación, al igual que grabé nuestra discusión en la panadería el martes por la mañana, cuando Laura admitió que su aventura comenzó el 3 de noviembre. La confianza de Sophie flaqueó visiblemente. ¿La grabaste sin su permiso? Eso es espeluznante, Kyle. Es protección legal, corregí. Especialmente cuando alguien me acusa de mentir a empleadores o de acoso. Tengo capturas de pantalla de mensajes de texto coquetos entre Laura y Preston que datan de hace 11 semanas, con marca de tiempo durante horas de trabajo, mientras se suponía que él estaba coordinando reuniones con proveedores para nuestra boda. Carol se giró para mirar a Laura con una expresión que nunca le había visto antes, decepción mezclada con algo que parecía reconocimiento, como si las piezas de un rompecabezas finalmente estuvieran encajando. Laura Marie, ¿es esto cierto? ¿Nos has estado mintiendo sobre lo que realmente pasó? Simplifiqué las cosas, dijo Laura a la defensiva. No pensé que los detalles importaran, ya que Kyle estaba siendo tan comprensivo con todo. Comprensivo, la voz de Carol se elevó ligeramente. Nos dijiste que estabas siendo vengativo y controlador. Dijiste que estaba tratando de castigarte por ser honesta sobre tus sentimientos. Observé esta dinámica familiar desarrollarse con el interés desapegado de alguien que observa un fallo mecánico en tiempo real. Se podía ver exactamente qué componentes estaban a punto de romperse y en qué secuencia. Señora Henderson, dije, dirigiéndome directamente a Carol, le envié todas las pruebas a mi prima Diane, que ejerce derecho contractual en Boulder. Si alguien quiere emprender acciones legales contra mí por denunciar una mala conducta profesional, son bienvenidos a intentarlo,
pero recomendaría consultar primero a un abogado sobre la solidez de su caso. La amenaza quedó suspendida en el aire durante varios momentos, antes de que Carol sorprendiera a todos al dirigir su frustración hacia Laura en lugar de hacia mí. Nunca confié en ese hombre, dijo, su voz tensa por una ira contenida. En la visita al lugar el mes pasado, vi cómo te ponía la mano en la parte baja de la espalda mientras Kyle examinaba el sistema de sonido. Fue inapropiado entonces, y aparentemente, era parte de un patrón de comportamiento inapropiado mucho más grande. Sophie miró a su madre y a su hermana, dándose cuenta claramente de que había sido reclutada para una batalla basada en información incompleta. Mamá, no dijiste nada sobre eso antes. Porque esperaba estar imaginando cosas, respondió Carol. Le di a Laura el beneficio de la duda, y confié en que un coordinador de bodas profesional mantendría los límites apropiados con los clientes. Aparentemente, me equivoqué en ambos casos. Sophie se fue furiosa hacia su coche, gritando por encima del hombro, ya no voy a lidiar con este drama. Arréglenselo ustedes. Pero Carol se quedó, estudiando mi rostro con la mirada analítica de alguien que había pasado décadas leyendo el comportamiento de los adolescentes y detectando mentiras. Kyle, te debo una disculpa. Laura claramente no ha sido honesta con nosotros sobre lo que pasó, y no debería haber venido aquí haciendo exigencias sin conocer la historia completa. Sacó un sobresellado de su bolso y me lo puso en las manos, a pesar de la aguda protesta de Laura. Mamá, ¿qué estás haciendo? Lo que debería haber hecho desde el principio, respondió Carol con firmeza. Tu padre y yo contribuimos con $8,000 para esta boda. La mitad de eso le pertenece a Kyle, especialmente considerando cómo se ha desarrollado esta situación. El rostro de Laura se puso pálido. No puedes darle nuestro dinero. Se suponía que eso nos ayudaría a empezar nuestras vidas juntos. Se suponía que te ayudaría a ti y a Kyle a empezar sus vidas juntos, corrigió Carol. Ya que has elegido un camino diferente, lo menos que puedo hacer es asegurarme de que Kyle no sea penalizado financieramente por tus malas decisiones. Mientras se iban, pude oír la voz de Laura elevándose en la entrada, discutiendo con su madre sobre la lealtad y tomar partido, mientras que las respuestas de Carol se volvían cada vez más cortantes y definitivas. Más tarde esa tarde, Preston cometió su error más catastrófico hasta el momento, al intentar un control de daños a través de una campaña digital de tierra quemada que reveló cuán deteriorado estaba su juicio desde que perdió su trabajo. Envió un correo electrónico detallado a mi supervisora en la compañía de aviación, a mis padres en Colorado Springs y a varios amigos en común, presentándose como la víctima de mi comportamiento posesivo y emocionalmente distante que, supuestamente, había creado un ambiente hostil, forzando a Laura a buscar una conexión emocional en otro lugar. El manifiesto tenía 3 páginas y contenía frases como la incapacidad de Kyle para apreciar las sofisticadas necesidades emocionales de Laura y mi obligación profesional de garantizar la satisfacción del cliente en todos los aspectos de la experiencia de la boda, como si seducir a los clientes fuera una práctica estándar de la industria en lugar de motivo de despido inmediato. Su plan fracasó estrepitosamente cuando los destinatarios comenzaron a notar que todavía usaba su antigua firma de correo electrónico de Lumen Catchens a pesar de haber sido despedido 2 días antes. Y varios mensajes incluían accidentalmente metadatos que mostraban que había estado elaborando mensajes románticos para Laura durante horas facturables mientras trabajaba en los eventos de otros clientes. Mi supervisora, Janet Morrison, me reenvió el correo de Preston con una nota que simplemente decía, este tipo parece desquiciado. Todo bien por tu parte. Cuando llamé a Diane para ponerla al día sobre la confrontación familiar de la mañana y la campaña de correos de Preston por la tarde, se rió tan fuerte que empezó a toser. Kyle, este hombre acaba de envolver con un lazo la prueba de su conducta poco profesional. Te representaré pro bono solo para ver cómo su mundo se desmorona aún más. Esto es mejor que cualquier caso de estudio de la Facultad de Derecho. El sábado a las 3:14 de la madrugada, el sensor de movimiento de mi timbre RIN me despertó de un sobresalto con su característico sonido, seguido inmediatamente por golpes agresivos en mi puerta principal, que sonaban como si alguien intentara atravesar la madera a puñetazos. La cámara de alta definición reveló a Laura y Preston en mi porche, ambos visiblemente intoxicados y tambaleándose ligeramente, con el traje de diseñador habitual de Preston reemplazado por una sudadera gris manchada que parecía no haber sido lavada en días. Un cambio impactante con respecto al profesional meticulosamente arreglado que nos había convencido de que era el principal coordinador de bodas de Denver solo 5 días antes.
cogí mi teléfono y empecé a grabar antes de abrir la puerta, manteniendo la cadena de seguridad firmemente en su lugar mientras Preston se lanzaba a un discurso arrastrado pero sorprendentemente coherente sobre la necesidad de tener una conversación de hombre a hombre, para resolver esta situación como adultos razonables. Su apariencia era alarmante, sin afeitar, con los ojos hundidos y vistiendo ropa que sugería que había estado durmiendo en su coche o en sofás de amigos desde que perdió su apartamento corporativo. Kyle, tienes que llamar a la señora Donovan mañana por la mañana, dijo, su aliento apestando a alcohol y desesperación. Dile que entendiste mal la situación, que no hubo conducta inapropiada, que solo estabas enfadado por la ruptura y querías causarme problemas. Mantuve mi voz firme y clara para la grabación. Preston, estás borracho y allanando mi propiedad a las 3:15 de la mañana. Necesitas irte de inmediato. No me iré hasta que aceptes arreglar este desastre, respondió, su tono cambiando de suplicante a amenazante. No tienes idea de lo que le has hecho a mi vida. Lo perdí todo por tus mentiras vengativas. Y ahora vas a arreglarlo. Laura dio un paso adelante, con su vestido de diseñador arrugado y el maquillaje corrido, pareciendo que había estado llorando durante horas. Kyle, por favor, solo escúchalo. Preston ya no tiene nada que perder, y no está manejando esto bien. Has llevado a un buen hombre a su límite. Nada que perder. Palabras que llevaban una amenaza implícita, suspendidas en el aire nocturno como los gases de escape de un motor defectuoso. ¿Me estás amenazando?, pregunté directamente, asegurándome de que mi teléfono capturara tanto la pregunta como la respuesta que siguiera. Te estoy diciendo la verdad, dijo Preston, su voz elevándose. Tengo correspondencia privada donde te quejabas del estrés de la boda y de los hábitos de gasto de Laura. Correos electrónicos donde la llamabas, exigente, y cuestionabas si estabas cometiendo un error. Todos van a ver qué clase de pareja controladora y resentida eras en realidad. Sentí que mi presión arterial se disparaba al darme cuenta de que estaba intentando un chantaje directo, usando desahogos privados que había compartido en momentos de ansiedad normal previa a la boda. Conversaciones que debió haber obtenido a través del teléfono o las cuentas de correo de Laura. Entonces, ¿estás diciendo que publicarás comunicaciones privadas a menos que le mienta a tu antigua empleadora?, pregunté, queriendo dejar sus amenazas claramente grabadas. Estoy diciendo que tienes una opción, respondió Preston, envalentonado por lo que probablemente pensó que era una ventaja. Llama a la señora Donovan mañana. Admite que exageraste todo porque estabas molesto por la ruptura, y estos correos electrónicos se mantendrán privados. De lo contrario, todos en tu círculo social verán lo que realmente piensas sobre Laura y el matrimonio en general. Laura asintió con entusiasmo, claramente habiéndose convencido de que este plan restauraría de alguna manera su relación y la carrera de Preston simultáneamente. Estás siendo generoso, Kyle. Podría arruinar tu reputación como pareja estable, pero te está dando la oportunidad de hacer lo correcto. Lo correcto. Mentir para proteger al hombre que había destruido sistemáticamente mi relación mientras me facturaba por el privilegio era, aparentemente, lo correcto en su delirio compartido. Preston, dije con calma, estoy grabando esta conversación bajo la ley de consentimiento unilateral de Colorado, y lo que estás describiendo es un intento de extorsión, que es un delito grave. Tienes 60 segundos para abandonar mi propiedad antes de que llame a la policía. Su rostro pasó por varias emociones en rápida sucesión, sorpresa, ira, cálculo y luego algo que parecía pánico genuino al darse cuenta de que acababa de cometer un delito ante una cámara mientras ya se enfrentaba a la ruina profesional. No puedes probar nada, dijo, pero su voz había perdido la confianza. Tengo todo en vídeo, respondí. Incluida la matrícula del Honda CR-V de Laura aparcado en mi entrada, lo que significa que ambos están conectados a cualquier cargo criminal que pueda resultar de la visita de esta noche. La compostura de Preston finalmente se rompió por completo. Golpeó el marco de mi puerta con la fuerza suficiente para abrirse el nudillo, salpicando gotas de sangre en mi felpudo mientras gritaba una sarta de obscenidades que habrían hecho sonrojar a mi equipo de aviación. Maldito hipócrita de... Te crees mucho mejor que los demás, ¿verdad? Arruinaste toda mi carrera por tu orgullo herido. Laura ahora sollozaba, no las lágrimas calculadas que había usado durante nuestra ruptura, sino el llanto desordenado y desesperado de alguien que ve cómo su fantasía se derrumba en tiempo real. Kyle, estás destruyendo vidas por tu ego. Nunca quisimos hacerte daño así. Simplemente pasó.
Y ahora estás siendo cruel sin motivo. 45 segundos, dije, observando a Preston agarrarse la mano sangrante mientras caminaba en pequeños círculos agitados, como un animal enjaulado. Voy a llamar al 911 en 45 segundos. ¿Y puedes explicarle a la policía de Denver por qué pensaste que amenazar a un propietario a las 3 de la mañana era una estrategia razonable de resolución de conflictos? Se fueron en una nube de grava y neumáticos chirriantes, el CRV de Laura coleando ligeramente mientras Preston aceleraba el motor en lo que supongo que pretendía ser una salida dramática, pero que parecía más bien alguien que no debería conducir en su estado actual. Observé a través de la aplicación Ring cómo se alejaban a toda velocidad, asegurándome de hacer una captura de pantalla de la matrícula y la hora antes de enviar por correo electrónico el archivo de vídeo completo a Diane a las 3:47 de la madrugada con el asunto: la Navidad llegó antes. Acaba de cometer un delito grave en cámara. Para el lunes por la mañana, Diane se había transformado en un huracán legal con un objetivo muy específico, presentando cargos por acoso e intento de extorsión ante la policía de Denver antes de las 9 de la mañana y enviando cartas de cese y desistimiento tanto a Laura como a Preston, que llevaban el peso de sus 15 años ejerciendo derecho contractual en Colorado. También había enviado todas las pruebas a la señora Patricia Donovan de Lumen Catchens, incluyendo la grabación de la cámara Ring del colapso de Preston a las 3 de la madrugada y su campaña de correos electrónicos utilizando recursos de la empresa después de su despido. La señora Donovan me llamó a las 10:23 de la mañana, su voz tensa con una furia que hacía que su decepción anterior pareciera leve en comparación. Señor Mitchell, acabo de ver las imágenes de seguridad que su abogada nos proporcionó, y estoy absolutamente horrorizada por la conducta de Preston Kellerman, dijo, habiendo pasado claramente su mañana en modo de gestión de crisis. Hemos descubierto que su contrato de trabajo incluía una cláusula de confidencialidad post-despido de 2 años, con una penalización de $65,000 por el uso indebido de la información del cliente, la cual ahora ha violado espectacularmente. Las implicaciones legales eran asombrosas. Preston no solo me había amenazado con chantaje, había incumplido un contrato que le costaría más dinero del que había ganado en todo su año en Lumen Catchens. Estamos aumentando su oferta de acuerdo a $28,000 para demostrar nuestro compromiso con los estándares éticos, continuó la señora Donovan. Y cooperaremos plenamente con cualquier proceso penal que se derive de su comportamiento. Quiero que sepa que, en 12 años de negocio, nunca hemos tenido un empleado que violara los límites profesionales de manera tan flagrante. La madre de Laura, Carol, me llamó el martes por la tarde, su voz cargada de una furia controlada que nunca le había oído a la mujer que había ayudado a criar a Laura para ser, en teoría, un ser humano decente. Kyle, necesito decirte algo que me ha estado carcomiendo desde nuestra conversación la semana pasada, comenzó. He estado revisando los extractos de la tarjeta de crédito de Laura que yo avalé, y he descubierto que ha estado mintiendo a toda nuestra familia durante meses. Las revelaciones fueron asombrosas. Laura había estado cargando escapadas románticas con Preston a Boulder y Breckenridge a tarjetas que Carol había garantizado, disfrazándolas de sesiones extendidas de planificación de bodas mientras le decía a su familia que estaba trabajando horas extras para perfeccionar nuestra celebración. Viajes de fin de semana que me habían dicho que eran para comprar vestidos de damas de honor con Sophie, en realidad habían sido retiros de pareja en resorts de montaña, financiados con tarjetas de crédito de las que su madre era legalmente responsable. Gastó $3,400 en lo que me dijo que eran arreglos de emergencia del vestido y consultas florales, continuó Carol, su voz cada vez más tensa con cada revelación. Los cargos son de hoteles, restaurantes y pases de esquí. Ha estado financiando una aventura con dinero que yo garanticé, mientras me mentía en la cara sobre trabajar muy duro para hacer tu boda perfecta. Carol había consultado a un abogado sobre cómo desvincularse de las obligaciones financieras de Laura y estaba considerándolo seriamente, a pesar del posible daño a su crédito, porque no podía soportar estar financieramente conectada con alguien capaz de un engaño tan deliberado. Me avergüenza haber criado a alguien que pudiera mentir tan extensamente sobre algo tan fundamental. Ella admitió que tus padres te criaron bien, Kyle. El comportamiento de Laura deja mal a toda nuestra familia. Mientras tanto, la situación de Preston se deterioraba con una velocidad impresionante a medida que las consecuencias profesionales se extendían por la interconectada industria de bodas de Denver como un reguero de pólvora.
Su certificación como organizador de eventos fue revocada por la sección de Colorado de la Asociación de Consultores de Novias por violaciones éticas, lo que le impedía efectivamente trabajar en la industria en cualquier parte del estado y hacía que sus credenciales profesionales fueran inútiles en todo el país, ya que los organismos de certificación comparten información disciplinaria entre estados. La presión financiera lo obligó a volver al rancho de sus padres en las afueras de Laramie, Wyoming, donde había aceptado un trabajo gestionando el inventario en Rocky Mountain Feed and Supply, una caída espectacular desde coordinar bodas de lujo para la élite de Denver a contar sacos de fertilizante y suplementos para ganado en un almacén rural. Laura enfrentó su propio ajuste de cuentas profesional cuando su firma de marketing boutique, Elevate Creative Solutions, rescindió su contrato después de que su departamento de recursos humanos se enterara del escándalo a través de conexiones mutuas en la sorprendentemente pequeña comunidad profesional de Denver. Su documentación de salida citaba preocupaciones sobre juicio y límites profesionales e incluía una cláusula que le impedía trabajar con empresas competidoras durante 6 meses, vetándola efectivamente de trabajos de marketing en su área de especialización. No se me escapó la ironía de que ambos hubieran perdido sus carreras por perseguir lo que Laura había llamado su conexión auténtica, demostrando que algunas conexiones auténticas son auténticamente tóxicas para todos los involucrados. Los padres de Preston, según amigos en común que mantenían vagas conexiones en redes sociales, estaban, según se informa, furiosos por tener a su hijo de 29 años de vuelta en su habitación de la infancia después de destruir su carrera por lo que su padre aparentemente llamó la crisis de mediana edad más estúpida en la historia familiar. Su madre se había negado a ser aval de un préstamo para un coche después de enterarse de los detalles de cómo había perdido su trabajo, obligándolo a depender de la camioneta Ford 2018 de sus padres para transportarse. Un vehículo práctico que se adaptaba a su nueva realidad mucho mejor que el Audi de leasing que había usado para impresionar a los clientes en su vida anterior. Laura, mientras tanto, se había mudado a un estudio en un barrio menos deseable cerca de Federal Boulevard, trabajando en atención al cliente en Target mientras su madre se negaba a proporcionarle ayuda financiera hasta que demostrara lo que Carol llamaba responsabilidad y remordimiento genuinos en lugar de autocompasión y echar culpas. La transformación de la sofisticada novia de un coordinador de eventos a una empleada de comercio minorista que vivía de sueldo en sueldo había ocurrido en menos de 3 semanas, demostrando que algunas mejoras en el estilo de vida se construyen sobre cimientos de arena en lugar de una estabilidad financiera real. Diane llamó el jueves por la noche con una actualización que me hizo reír a carcajadas por primera vez desde que comenzó toda esta situación. Los padres de Preston contrataron a un abogado para ver si podían demandarte por dañar las perspectivas profesionales de su hijo, dijo, apenas conteniendo su diversión. El abogado echó un vistazo a las pruebas y les dijo que su hijo había cometido múltiples delitos graves ante la Cámara y que debería estar agradecido si evitaba la cárcel, y mucho menos preocuparse por un litigio civil. No van a seguir adelante con nada, y se niegan a financiar cualquier acción legal que Preston quiera emprender por su cuenta. Laura adquirió un teléfono desechable de prepago en una tienda de conveniencia y procedió a inundar mi número habitual con 67 mensajes cada vez más desesperados durante la noche del miércoles, creando un rastro digital de desesperación creciente que Diane describiría más tarde como una clase magistral de autoinculpación. Los mensajes comenzaron alrededor de las 11 de la noche con súplicas relativamente coherentes como, Kyle, tenemos que hablar de esta situación como adultos, y para las 3 de la madrugada se habían convertido en párrafos divagantes sobre Preston teniendo ataques de pánico y hablando de hacerse daño, seguidos de ofertas cada vez más frenéticas que revelaban el colapso total de su supuesta gran historia de amor. Dejaré a Preston inmediatamente si retiras todos los cargos y llamas a la señora Donovan, escribió a las 2:47 de la madrugada, podemos empezar de cero, como si nada de esto hubiera pasado. Cometí un terrible error al elegir la emoción sobre la estabilidad, y ahora me doy cuenta de que tú eras la pareja madura que debería haber valorado desde el principio. Hice capturas de pantalla de cada mensaje y se las envié a Diane, quien señaló con desapego profesional que la disposición de Laura para abandonar a Preston en el momento en que su situación se complicó, demostraba que en realidad nunca lo había amado, solo la atención y la validación que él le había proporcionado durante su aventura. Está ofreciendo sacrificarlo para salvarse a sí misma, observó Diane. Eso no es amor. Es un comportamiento transaccional disfrazado de romance. El jueves a las 2:30 am, mi timbre Ring se activó de nuevo, mostrando a Laura sola en mi porche, con el Toyota Camry plateado de su madre aparcado detrás de ella, con aspecto de no haber dormido en días, con el pelo enmarañado y vistiendo ropa que no combinaba, lo que sugería que se había vestido en la oscuridad. Se tambaleaba ligeramente,
ya sea por agotamiento o alcohol, y presionaba el timbre repetidamente mientras gritaba mi nombre a través de la puerta con creciente desesperación. Kyle, por favor, déjame explicarte todo, suplicó, su voz apagada pero audible a través de la madera. Preston se ha vuelto cruel y manipulador desde que perdió su trabajo. Me está culpando de todo lo que pasó, diciendo que yo lo seduje y arruiné su vida. No es el hombre del que pensé que me estaba enamorando. Había llamado al 911 en el momento en que el sensor de movimiento de mi timbre me alertó, y podía ver las luces de la policía acercándose desde la ventana de mi habitación de arriba mientras Laura continuaba su monólogo sobre el verdadero carácter de Preston revelándose bajo presión. Tú eras la pareja estable y madura desde el principio, continuó, aparentemente sin darse cuenta de que las fuerzas del orden estaban a 30 segundos de terminar esta conversación. Me dejé llevar por la emoción de sentirme deseada y sofisticada, pero Preston solo me estaba usando para sentirse poderoso. Ahora lo veo. Los oficiales que respondieron fueron profesionales pero firmes, explicándole a Laura que estaba violando la orden de cese y desistimiento que Diane había presentado y que cualquier contacto adicional podría resultar en un arresto por acoso. La escoltaron hasta el coche de su madre sin esposas, pero dejaron claro que esta era su última advertencia antes de que se presentaran cargos penales por comportamiento de acoso. Observé desde la ventana de mi habitación cómo seguían su Toyota fuera de mi vecindario, asegurándose de que realmente se fuera en lugar de aparcar cerca para esperar a que ellos se marcharan. El viernes por la mañana, solicité una orden de alejamiento formal que requería que Laura mantuviera una distancia de 150 metros de mi casa y lugar de trabajo, una protección legal que se sentía tanto necesaria como surrealista, dado que 3 semanas antes, había estado planeando pasar mi vida con esta persona. El papeleo fue sencillo, pero el impacto psicológico de necesitar protección legal de alguien en quien una vez había confiado completamente fue más discordante de lo que había esperado. Preston, al enterarse de la visita nocturna de Laura a través de lo que supongo fue una confesión entre lágrimas durante una de sus peleas cada vez más frecuentes, me envió su comunicación más desquiciada hasta la fecha. Un correo electrónico divagante y mal escrito que llegó a las 4:23 de la madrugada y que se leía como el manifiesto de alguien que había perdido completamente el contacto con la realidad. Kyle, necesitas entender que Laura me sedujo y me manipuló para llegar a esta situación, escribió, aparentemente habiendo decidido que sacrificarla era su mejor estrategia restante. Me persiguió agresivamente desde nuestra primera reunión, haciendo comentarios sugerentes sobre sentirse insatisfecha en tu relación y haciéndome preguntas personales sobre mi historial romántico. Soy la verdadera víctima de sus juegos narcisistas, y ahora me ha abandonado en el momento en que las cosas se pusieron difíciles. El correo electrónico continuaba durante 6 párrafos, pintando a Laura como una depredadora calculadora que había destruido deliberadamente su carrera y reputación para su propio entretenimiento, omitiendo convenientemente su papel como profesional pagado que había violado límites éticos básicos al perseguir románticamente a una clienta. Me dijo que eras emocionalmente distante y que de todos modos planeaba dejarte, afirmó. Pensé que estaba ayudando a alguien a escapar de una situación infeliz, pero solo me estaba usando para crear drama y emoción en su aburrida vida. Ahora está intentando volver arrastrándose a ti mientras yo estoy atrapado lidiando con las consecuencias de haber creído sus mentiras. Diane añadió el desesperado correo de Preston, en el que echaba culpas, a nuestro archivo de pruebas con evidente regocijo, señalando que su intento de presentarse como la víctima de Laura contradecía directamente sus afirmaciones anteriores sobre su conexión auténtica y sus obligaciones profesionales de garantizar la satisfacción del cliente. Ahora nos ha dado 3 versiones diferentes de los hechos, observó. Primero, era el amante apasionado que luchaba por un romance verdadero. Luego, era el profesional agraviado, perseguido por seguir a su corazón. Y ahora es la víctima inocente de una seductora manipuladora. Ninguna de estas historias puede ser cierta simultáneamente, lo que lo convierte en un terrible testigo para su propia defensa. La orden de alejamiento fue aprobada en 48 horas, creando una barrera legal que finalmente me permitió dormir toda la noche sin revisar mi cámara Ring cada vez que oía la puerta de un coche en el vecindario. El rastro de correos electrónicos de Preston se había vuelto tan errático y contradictorio que, según se informa, incluso sus propios padres estaban expresando preocupaciones sobre su estabilidad mental, según amigos en común que mantenían conexiones vagas con su familia en Wyoming. 7 semanas después de esa conversación del martes por la mañana en la panadería, mi vida se había estabilizado en un ritmo que se sentía a la vez extraño y sorprendentemente pacífico.
Mientras los mundos de Laura y Preston permanecían atrapados en lo que solo podría describirse como una espiral mortal de culpas mutuas y consecuencias crecientes, Preston trabajaba en el turno de las 5 de la madrugada en Rocky Mountain Feed and Supply en Laramie, Wyoming, viviendo en su habitación de la infancia decorada con trofeos de fútbol americano del instituto y pósteres de coches que nunca podría permitirse, diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que planeaba demandarnos tanto a Laura como a mí por conspiración para destruir su sustento, amenazas legales que sus padres se negaron rotundamente a financiar después de enterarse de toda la verdad sobre cómo había perdido su trabajo. Su rutina diaria ahora implicaba cargar sacos de 50 libras de alimento para ganado en camionetas conducidas por rancheros que no tenían idea de que estaban siendo atendidos por un excoordinador de bodas de lujo, una ironía que no se me escapó, dado lo mucho que Preston se había enorgullecido de su clientela sofisticada y su vestuario de diseñador. Laura se había mudado a un estudio cerca de Federal Boulevard, en un barrio donde los robos de coches eran comunes y el restaurante más cercano era un Taco Bell, trabajando en atención al cliente en Target por $15.50 la hora, vistiendo un polo rojo y una placa con su nombre que representaban todo lo que una vez había considerado por debajo de sus aspiraciones sociales. Había intentado brevemente lanzar un blog llamado Sobreviviendo a la manipulación emocional, que la posicionaba como la víctima tanto de la mala conducta profesional de Preston como de mi respuesta supuestamente vengativa, pero la sección de comentarios se volvió tan hostil con gente que conocía la historia real que lo borró todo después de 9 días. Lumenes Exchange me envió un cheque de liquidación final por $31,000, aumentado de $28,000 después de que su equipo legal aconsejara una compensación adicional para garantizar mi silencio sobre el nombre de la empresa en cualquier posible entrevista con los medios, junto con una nota escrita a mano de la señora Donovan agradeciéndome mi profesionalismo durante una situación poco profesional creada por un empleado deshonesto. Carol Henderson mantuvo nuestras citas semanales para cenar en Saigon Palace, un restaurante vietnamita en Capitol Hill, donde pedía rollitos de primavera y pasaba una hora tratándome como el hijo que desearía haber criado en lugar de Laura, confiándome que había desheredado a Laura hasta que demostrara lo que Carol llamaba responsabilidad genuina en lugar de narrativas de víctima y echar culpas. La visita más inesperada llegó en una lluviosa tarde de martes a finales de marzo. Simone Garrett, la exnovia de Preston durante 3 años, quien me localizó a través de conexiones mutuas después de enterarse del escándalo a través de la interconectada red profesional de Denver. Era una diseñadora gráfica con el pelo corto y castaño y una franqueza que encontré refrescante después de meses de lidiar con manipulación y mentiras. Quería agradecerte por exponer el patrón de comportamiento de Preston, dijo mientras tomábamos un café en la misma panadería donde mi compromiso había implosionado. Soporté 3 años de su gaslighting y manipulación emocional, pero nunca tuve pruebas de sus aventuras hasta que tu situación hizo todo público. Comparamos cronologías y descubrimos que Preston había estado engañando emocionalmente a Simone con al menos otras 2 clientas antes de Laura, siempre usando el mismo manual de sesiones de visión privadas y halagos sobre lo mucho más sofisticadas que eran sus clientas que otras novias, como merecían algo mejor que sus parejas actuales que no podían apreciar sus gustos refinados. Me dijo que estaba paranoica por cuestionar sus llamadas nocturnas con clientas, explicó Simone. Me hizo sentir loca por notar que llegaba a casa del trabajo oliendo a perfume de mujer, afirmando que era solo por estar en espacios cerrados durante las visitas a los lugares y las sesiones de fotos. Su validación de mi experiencia fue inesperadamente terapéutica, una confirmación de que el comportamiento de Preston seguía patrones predecibles y que no había sido irrazonable esperar límites profesionales de un proveedor al que estábamos pagando. Mientras tanto, había aceptado un ascenso en Rocky Mountain Aviation que requería mudarme a sus instalaciones en Anchorage, un nuevo comienzo en Alaska que se sentía simbólicamente apropiado para alguien que reconstruía su vida desde cero. La mudanza me separaría de todos los lugares y conexiones sociales contaminadas por el engaño de Laura y Preston, permitiéndome empezar de nuevo en un lugar donde nadie sabía de bodas canceladas u órdenes de alejamiento. Usé el dinero del acuerdo para reservar un viaje en solitario a Nueva Zelanda, donde pasé 3 semanas recorriendo los senderos de montaña de la isla sur y procesando todo a través de anotaciones en un diario que planeaba no releer nunca, pero que necesitaba escribir por mi propia paz mental. El agotamiento físico de escalar montañas y los vastos paisajes ayudaron a poner en perspectiva el desastre de mi relación. Algunos problemas que se sienten abrumadores son, en realidad, bastante pequeños cuando se ven contra el telón de fondo de glaciares y lagos alpinos que han existido durante milenios. Vendí el anillo de compromiso de Laura, un diamante de talla princesa de 1,2 quilates que había tardado 8 meses en pagar,
a un corredor de joyas por $6,500, aproximadamente un 40% menos de lo que había pagado. Pero lo consideré la tarifa de escape más barata de una terrible inversión que jamás había negociado. El balance financiero fue sorprendentemente positivo: $31,000 de Lumenes Exchange, 8.000 de Carol, 6.500 del anillo, más aproximadamente 4.200 en varios reembolsos de proveedores, sumando un total de $49,700, lo que significaba que había obtenido una ganancia de aproximadamente $21,000 de mi boda cancelada después de todos los gastos. Laura envió un último correo electrónico el día que se enteró de mi traslado a Alaska a través de nuestra red de amigos en común, un intento de cierre de 4 párrafos que se leía como si hubiera consultado un libro de autoayuda sobre cómo disculparse sin asumir realmente la responsabilidad. Espero que algún día me perdones por el dolor que causé durante un periodo de autosabotaje y miedo a la intimidad auténtica, escribió, usando términos de psicología popular que de alguna manera hacían que su traición sonara como un avance terapéutico en lugar de un engaño deliberado. Ahora me doy cuenta de que estaba huyendo de la estabilidad y el amor genuino que ofrecías porque se sentía demasiado real, demasiado permanente, y no era lo suficientemente madura como para apreciar lo que habíamos construido juntos. Leí su correo una vez, no sentí absolutamente nada y nunca respondí. El cierre más verdadero posible. La última comunicación conocida de Preston fue un mensaje de voz dejado en estado de ebriedad a las 11 de la noche de un viernes por la noche, arrastrando las palabras para decir que no ganaste nada, Kyle. Solo demostraste que eres tan mezquino y vengativo como todos en esta ciudad falsa. Un mensaje que guardé puramente como un recordatorio de la bala que esquivé al descubrir su verdadero carácter antes de vincularme legalmente a alguien que podía ser manipulado por él. Mi terapeuta, el Dr. Raymond Wu, resumió toda la situación perfectamente durante nuestra última sesión antes de mi mudanza a Alaska. Construyeron su relación sobre la traición, el engaño y la destrucción de la vida de otras personas. Esos no son cimientos para una felicidad duradera. Son señales de advertencia de que su conexión fue fundamentalmente tóxica desde el principio. Mientras abordaba mi vuelo a Anchorage con una sola maleta y un contenedor de carga lleno de posesiones siguiéndome en un avión de carga separado, sentí algo que no había experimentado en casi 3 meses, una emoción genuina por el futuro y gratitud por el caos que me había obligado a reconstruir mi vida. En lugar de conformarme con un matrimonio que finalmente se habría derrumbado bajo el peso de los defectos de carácter de Laura y mi propia disposición a ignorar las señales de alerta en favor de mantener rutinas cómodas que estaban sofocando lentamente mi verdadero yo.